Buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Mónica Novillo, integrante de la Coordinadora de la Mujer y que forma parte de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y los Derechos Humanos, que está conformada por la Corporación Humanas de Chile, Humanas Colombia, Humanas Ecuador, X de México, ELA de Argentina, DEMUS Perú y la Coordinadora de Bolivia. Vamos a referirnos a la especificidad de las situaciones de las defensoras de derechos humanos de las mujeres en la región. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo, por defender los derechos humanos y por ser mujeres. Ellas continúan siendo víctimas que enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados que se agudizan según los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de género diversa, su etnia, su ubicación territorial o, como en el caso de Colombia, por su pertenencia a la población victimizada en la guerra. Estos riesgos van desde la descalificación y el estigma, trabas al funcionamiento de sus organizaciones, limitaciones a su libertad de expresión y asociación, amenazas y amedrentamiento, detenciones en manifestaciones sociales y violencia sexual por agentes del Estado, persecución legal o criminalización, agresiones y ataques, amenazas y o agresiones a sus familias. El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Las mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Se ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales. Si bien la estigmatización es general para los defensores y defensoras, en el caso de las últimas, los mecanismos para descalificarlas con base a estereotipos de violencia y discriminación contra las mujeres refuerzan entonces su uso social. Esta situación se agudiza aún más en el caso de las mujeres campesinas e indígenas que en la defensa por sus territorios, bienes naturales y medio ambiente saludable son puestas en primera fila en las protestas. Su labor de defensa de derechos se hace más complicada y desgastante, pues los mismos servidores públicos les responden y tratan con prejuicios y discriminación. Enfrentan también discriminación étnico-racial, ya que los ataques racistas son usados para cuestionar y frenar su acción de defensa. También se suele apelar a la costumbre y la tradición para cuestionar su rol social y político de defensa. Enfrentan también denuncias y procesos judiciales injustos como mecanismos para anular su rol dirigencial y de ejemplo de lo que podría pasarle a otras mujeres. En Colombia se resalta que las agresiones en contra de las lideresas y defensoras desembocan en desplazamientos en los que las mujeres se ven obligadas a alejarse de su núcleo familiar, de la comunidad, del territorio y de su liderazgo y activismo político, lo cual limita el goce efectivo de sus derechos. Los grupos de poder económico y político que defienden la permanencia de un modelo económico neoliberal extractivista también usan la estigmatización cuando llaman antidesarrollo y terroristas a los defensores de los derechos humanos al territorio y los bienes naturales y el medio ambiente y promueven la criminalización de la protesta de parte del Estado. A pesar de que la mayoría de los países en la región son parte tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, la mayoría de ellos no han avanzado en el desarrollo de normativa específica que reconozca el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, ni políticas públicas que establezcan obligaciones mínimas para los estados para proteger su labor. Y algunos, como es el caso de Chile, todavía han declinado la posibilidad de ser parte del Acuerdo de Escazú. En la mayoría de los países no existen datos estadísticos de registro de las denuncias de las defensoras de derechos humanos, la institucionalidad es incipiente y poco han desarrollado instrumentos como planes, políticas o protocolos de protección a personas defensoras de derechos humanos y en los países donde sí existen no se implementan adecuadamente. En comparación con los defensores de derechos humanos en general, las defensoras están expuestas a determinadas formas de violencia, odio y acoso, así como prejuicios y exclusión y repudio social. La hostilidad puede asumir una modalidad específicamente relacionada con el género. Se han identificado una preocupante
un preocupante patrón de represión y violencia desproporcionada y con una fuerte connotación sexual durante los actos de represión a movilizaciones pacíficas de reivindicación de derechos de las mujeres por parte de policías y militares, así como campañas de desprestigio en los medios de comunicación. La promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos puede ser un factor de riesgo adicional, ya que implican modificaciones de costumbres culturales, sociales y religiosas, producto del patriarcado y del cuestionamiento a las estructuras de poder de la familia y los mandatos patriarcales sobre su rol como mujer dentro de la sociedad. La creciente ola fundamentalista de grupos vinculados a las iglesias en los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación que instalan discursos de odio contra los defensores del derecho humano al aborto legal y la despenalización del aborto, de los derechos humanos de las personas LGBTIQ, el derecho humano a la educación con enfoque de género en el currículo escolar y la educación sexual integral, el derecho humano al acceso a la anticoncepción oral de emergencia, entre otras. A ello cabe agregar los ataques que han sufrido activistas en redes sociales y medios de comunicación y organizaciones feministas y de derechos humanos que en años recientes han sufrido de hackeos de sus páginas web, robo de equipos, daños en sus oficinas, y en ninguno de los casos las investigaciones policiales han arrojado resultados positivos. En relación con los asesinatos y los feminicidios de las defensoras, se destaca el nivel de sevicia con que son perpetrados los hechos, característica muy asociada a los ataques contra las mujeres por el hecho de serlo. Como sucede también con la violencia sexual, se trata de agudizar la violencia para castigar a quienes, además de ser consideradas enemigas, son reprochadas por ser mujeres, de manera que los responsables descargan en el ejercicio de la violencia toda la carga de estereotipos contra las víctimas. Los mecanismos, instancias, órganos, protocolos que se creen para la política de protección integral de personas defensoras también deben garantizar la transversalización de los enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad. Es fundamental profundizar el enfoque diferencial de género que se ha venido aplicando en el análisis del riesgo de las defensoras de derechos humanos para prevenir la revictimización e identificar los riesgos derivados de la condición de ser mujeres y aprobar las consecuentes medidas de protección necesarias para el tipo de casos que aseguren el cumplimiento de sus actividades como defensoras. Adicionalmente, debe asignarse de manera expresa a los organismos públicos la responsabilidad en la promoción y defensa de sus derechos, así como la protección frente a eventuales ataques, agresiones o criminalización de su labor. Debe crearse una institucionalidad pública abocada a la promoción, protección y defensa de los defensores y defensoras de los derechos humanos, autónoma y dotada de recursos. Estas propuestas y los documentos van a ser alcanzados a ustedes y los documentos están respaldados con datos estadísticos también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes.